soy Larisa Costas y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el imperialismo 2.0 a un clic. La cuenta Instagram RevoHCF hizo un análisis del doodle que el pasado 5 de julio decía celebrar la independencia de Venezuela. ¿Usted ve representada la bandera de Venezuela en esa imagen? Yo veo claramente los colores de la bandera de España y el muy significativo azul rey usado por la realeza española. Tampoco el pajarito, a mí se me pareció un turpial y el detalle también le llamó la atención a ese usuario, que comentaba además el isotipo central, un colibrí, la representación militar de los helicópteros, sí, de los helicópteros, de esos que hay 3 pelotones apostados en Trinidad y Tobago del Comando Sur de los Estados Unidos. La publicación entonces me hizo investigar sobre la independencia, pero la de Estados Unidos, y sobre sus símbolos. David Brooks escribía su columna esta semana y decía que el canto nacional de ese país está lleno de dudas y de interrogantes. Y es verdad, porque miren, comienza el himno preguntando: amanece, ¿no veis a la luz de la aurora lo que tanto aclamamos en la noche al caer? Si acaso aquella luz en el amanecer fueron los principios consagrados en el acta de su independencia, tenemos malas noticias para el compositor Francis Scott Key. Entre aquellos valores fundamentales de la independencia estadounidense, los padres fundadores reconocían que los hombres están dotados de derechos inalienables como el de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Se espantarían los firmantes de aquella acta si se enteran que en Estados Unidos se han aprobado instrumentos legales como la autorización del uso de la fuerza militar, que es una resolución del Congreso que permite al gobierno utilizar al ejército para detener a sospechosos de terrorismo por tiempo ilimitado en cualquier centro de detención en el mundo, y el acta de autorización de defensa nacional de Obama, que hace legal una detención de esas características contra ciudadanos estadounidenses, o la lista negra del Premio Nobel de la Paz, bautizada con el nombre de Matriz de Disposición, que es una base de datos que revisa cada martes con el objetivo de definir el seguimiento, la captura, la rendición extraordinaria o la ejecución extrasumarial de cualquier sospechoso de ser enemigo de los Estados Unidos o que en los últimos 2 años han fallecido en manos de la policía 3.051 afrodescendientes. En aquel glorioso pasado se sostenían como evidentes ciertas verdades, que todos los hombres son creados iguales, hasta que se consolidó el capitalismo y nos dividió entre ricos y pobres. El 1% de la población concentra más de la mitad de la riqueza global y Estados Unidos es, como sabemos, una de las principales claves, si no la principal, en el sostenimiento de ese injusto modelo. Triste para los padres fundadores conocer que con lo que invierte Estados Unidos en asesinar en el mundo, bien podrían alimentar a la población pobre de todo el planeta. Fíjense ustedes que para erradicar el hambre de forma sostenible para el año 2030 se requerirían unos 267.000 millones de dólares anuales, más de la media, para inversiones en zonas rurales y urbanas y en protección social, según un estudio que realizó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Programa Mundial de Alimentos. Pero en contraste, tenemos que para el año 2012 el gasto militar de los Estados Unidos alcanzó 682.000 millones de dólares. El 39% del gasto militar mundial, y para el año 2014 lo disminuyeron, pero a 581.000 millones de dólares, lo que significa el 36% del gasto mundial. Y ambas cifras demuestran que con el presupuesto militar de Estados Unidos habríamos podido alimentar 2 veces a la población en condición de hambre en este planeta.
Estados Unidos siempre ha justificado sus invasiones y agresiones y violaciones al derecho humano y al internacional con sentimientos aparentemente altruistas y nobles. Tal fue el caso de la invasión a Irak. Ellos mintieron al mundo hablando de unas supuestas armas de destrucción masiva, sobre la necesidad de convertir al mundo en un lugar más seguro, asesinando a Saddam Hussein, al que a su vez vinculaban a Al Qaeda, pero mucha agua ha corrido bajo el puente. Más de 1,5 millones de iraquíes fueron masacrados bajo las bombas humanitarias de la coalición. No existieron tales armas de destrucción masiva ni las alianzas con Al Qaeda, cuyas filiales terminaron siendo amigas de quién, de Estados Unidos, pero en Siria. Antes de su presunta retirada, se aseguraron de abrirle las puertas a los socios que les ayudarían a despejar la zona para los intereses de Washington, lo que hoy conocemos como el Estado Islámico. Esta misma semana, el candidato presidencial republicano Donald Trump alababa a Saddam Hussein, el líder de Irak, que fue ejecutado en el año 2006. ¿Por quién? Por Estados Unidos. Hoy en día, decía Trump, Irak es un Harvard para el terrorismo. Si quieres ser terrorista, vas a Irak. Es como ir a Harvard. ¿Estás de acuerdo? Qué triste. Resulta que ahora Hussein no era tan malo después de todo. Pues bien, aunque tenemos muchos casos para demostrar cómo Washington edulcora sus invasiones, nos vamos a quedar en Irak porque el día miércoles el periodismo digital se enfocó en la divulgación de un informe del Parlamento británico sobre la participación del Reino Unido en esa invasión. Sí, los que otrora los habían invadido se convirtieron en socios para la conquista del Medio Oriente. El informe estuvo 7 años en la clandestinidad por presiones de los Estados Unidos y de intereses británicos comprometidos en la guerra. Al momento de su divulgación, Tony Blair emitió un comunicado en el que decía: expreso más dolor, pesar y más disculpas que las que ustedes pueden sentir o incluso creer, para luego aclarar que él no se estaba disculpando por su decisión, sino por los posibles errores en la preparación. Otro que se ha visto también salpicado es Mariano Rajoy. Las conclusiones del informe indican que la guerra contra Irak no estaba justificada y que acusan al gobierno de José María Aznar, del que Rajoy además formaba parte, de participar junto al gobierno británico en una estrategia de comunicación conjunta que mostrara que ellos estaban haciendo todo lo imposible para impedir la guerra. Sí, claro. Pero ¿qué efecto tuvo la guerra de Irak sobre los civiles iraquíes? Se pregunta por fin 13 años después la BBC. Khadim al-Hamouri fue uno de los protagonistas del momento en el que se derribó la estatua de Saddam Hussein en el centro de Bagdad. Al-Hamouri dijo a la BBC: yo derribé la estatua de Saddam, pero ahora querría tenerlo de vuelta. Estaba muy feliz el día en el que los estadounidenses llegaron y nos liberaron del régimen de Saddam. Sin embargo, señala que la inestabilidad e inseguridad en el país se han incrementado desde entonces. Saddam se ha ido, pero en su lugar ahora tenemos 1000 Saddames, subrayó. Y por otra parte, este señor calificó de mentirosos a Bush y a Blair y opina que ellos son culpables de la destrucción de Irak y que se lo robaron a sus habitantes. Nos hicieron volver a la Edad Media. Si yo fuera un criminal, los mataría con mis propias manos, sentenció. Hoy Irak es un estado fragmentado con zonas territoriales bajo el control de distintos grupos terroristas y la guerra, al menos esa, parece haber terminado, o eso dicen ellos, al menos oficialmente para Estados Unidos, Gran Bretaña y España, la trilogía que encabezó la invasión, pero no así para Bagdad, que esta misma semana sufrió un atentado con más de 250 fallecidos a manos del grupo terrorista que surgió al fragor de los intereses de los Estados Unidos, el Estado Islámico. Un parlamentario iraquí, por cierto, denunció que los terroristas emplearon una sustancia explosiva no convencional
mundial. El mundo entonces no es un lugar más seguro hoy, y la sumatoria de cifras no oficiales en páginas como la de atentados terroristas en Wikipedia, a la que además apelamos por el valor del compendio y no por su certeza, hablan de unos 857 fallecidos en el 2016 en manos del terrorismo. Y ahí no contemplan ni las víctimas de Bangladesh, ni las de Orlando o las que recién reseñamos en Bagdad. James Petras, por cierto, ofreció una entrevista el día 4 de julio en la que alertaba: la fuente de estos actos terroristas que encontramos en Estambul, en Dakar, en Bagdad, los orígenes se encuentran en las guerras de Estados Unidos con Bush, después con Obama y con Inglaterra con Tony Blair. Vale la acotación en estos días que están ofreciendo ayudas humanitarias y disfrazados de corderitos. A través de sus inversiones en propaganda, Estados Unidos pretende hacer ver al gobierno de Venezuela como dictatorial por negarse a recibir una supuesta ayuda humanitaria, un término que está más vinculado a la guerra no convencional que a la solidaridad. Ayudas humanitarias, valores supremos de democracia representativa, por supuesto, según insiste el representante de Estados Unidos en la OEA, la libertad a los Superman y toda clase de eufemismos sirvieron de propaganda fácil para incentivar el odio y la guerra, y ahora la quieren trasladar al sur de nuestro continente, y apelando a toda clase de retórica se enfocan sus baterías contra una nación de indoblegable vocación de paz que fue declarada una amenaza inusual y extraordinaria para los intereses del imperio norteño. Dato resaltante: de aceptarse tal ayuda humanitaria, estaría expresamente prohibida de acuerdo al contenido de la orden ejecutiva de Barack Obama, y la misma tendría que ser autorizada y transportada al menos por el Comando Sur de los Estados Unidos. Podrá sorprender lo que yo voy a decir en Washington, pero los venezolanos también conocemos la historia del caballo de Troya. Pero continuemos. El concepto de crisis humanitaria, según la Organización de Naciones Unidas, está relacionado a situaciones de emergencia producto de desastres por eventos naturales como terremotos, inundaciones y tormentas, y a conflictos armados de alta intensidad que ponen en peligro la vida de millones de personas. Entonces vamos a citar en este momento a Misión Verdad. No es un término ingenuo o desprovisto de fines políticos, ya que los aparatos militares de los países centrales, la OTAN y el Pentágono aprovechan los desastres naturales o situaciones de conflicto interno como una autopista para la intervención a países soberanos, utilizando a la ONU como soporte legal y a las ONGs como propagandistas. Los de Haití, 2010, y Somalia, 1993, son algunos de los casos más estremecedores de cómo una situación de dificultad específica deriva en violaciones a la soberanía por parte de fuerzas políticas y militares extranjeras. Libia es el caso más reciente. En el artículo nos recuerdan que el concepto de asistencia humanitaria aparece también reflejado como posible instrumento de la guerra no convencional según el manual TC 1801 de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. El manual en cuestión refiere que las crisis humanitarias o las condiciones que se presentan durante el curso de las operaciones de guerra no convencional deben desembocar en asistencia humanitaria. Es como si el verdugo te ofreciera suturarte las heridas. No es casual que haya sido el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el señor John Kelly, el que planteara que intervendría militarmente si se desatara una crisis humanitaria en Venezuela. Por eso nos resulta más que alarmante los demostrados vínculos entre factores políticos de oposición que reciben un público notorio y comunicacional respaldo de Washington y los focos de saqueo que se han venido presentando en el país, y que esa misma ala de la oposición además sea la que se ha involucrado en planes terroristas y paramilitares en el pasado.
Si bien es cierto que Venezuela atraviesa una situación difícil desde el punto de vista de la distribución de medicinas y alimentos, la organización popular y la acción del Estado en su totalidad, y por favor, el Estado es mucho más que el Ejecutivo, son la garantía para la paz que tanto deseamos conservar. La luz de la aurora nos deja ver que de aquellos principios que fundaron aquel país no queda ni rastro. Fueron arrastrados por los vientos de la guerra. Los bolivarianos, entre tanto, podemos seguir cantando a viva voz el Gloria al bravo pueblo. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic.